tras una temporada desaparecido a mi canal Metalway Álvarez. Hoy os quiero presentar un vídeo que mezcla la historia y la leyenda. Os quiero llevar en un viaje en misterio, a los ecos del pasado, a esas épocas donde asustaban a los niños con historias de terror y leyendas sobre criminales seriales. En este punto podéis decidir si marcharos o pasar una auténtica noche de pesadilla. Empezaremos este viaje, como os comenté, en un lugar de significado especial para mí, en la Braña de la Degollada, en el Alto Sil. Una leyenda inundó este hermoso paisaje enclavado en las montañas durante muchos años. Varias generaciones la conocieron con este misterioso nombre, cuando anteriormente se llamaba el poblado de Barzaniecha, una palabra que deriva del bable o asturleonés, hasta que sucedió la tragedia que cuenta la leyenda. Una leyenda que bien podría ser cierta de no ser por simplemente vestigios orales que quedaron de ellas, de lo que pudo llegar a ser una realidad. Las Brañas hoy en día se han convertido, por así decirlo, en destinos turísticos, lugares que anteriormente eran el hábitat de vaqueiros, de pastores, de noches del llamado filandón, de historias que quedaron guardadas entre las montañas y la arboleda callada. Los jóvenes y no tan jóvenes realizaban labores de pastoreo en este lugar, especialmente de vacas. Se dedicaban pues a cuidar las vacas, sobre todo dormían en colchones improvisados de paja u borra de café. Ordeñaban las vacas y los guardaban en una especie de neveras improvisadas denominadas ocheras. Un ingenio, la verdad, que merece muchísimo la pena visitar. Entre estos brañeiros de tiempos pasados se encontraba ella, una mujer hermosa, joven, obligada a casarse con un viejo cacique. La desgracia se apoderó de ella, obligada a soportar a este hombre viejo, cuando realmente amaba a otro brañeiro venido de otras zonas. Fue entonces cuando un trágico día el viejo subió a la braña y cazó a los amantes. La ira se apoderó de él, hasta tal punto que decidió degollar a la joven. Desde aquel día, Barzaniecha dejó de ser conocida por su verdadero nombre, pasando a convertirse en la Braña de la Degollada. Se rumorea que el cuerpo de la joven fue sepultado en la zona. Nunca nadie lo ha encontrado. ¿Quién sabe si en estas épocas, cuando la Braña está deshabitada, ella no vaga por los prados, buscando venganza de aquel viejo que le arrebató su vida y su juventud? Fijándonos en la vida del típico niño de posguerra. Era un niño que carecía de asistencia al colegio, de juegos, no tenía una infancia como hoy la conocemos normal, o incluso feliz. Bueno, quién lo sabe, ellos lo sabrían. Era un niño que se hacía adulto y maduraba con la dureza de aquellos tiempos. Con 9 años muchos acudían solos a las montañas a guiar el ganado o simplemente a labrar los campos, con el fin de poder conseguir alimentar a la gran prole familiar. De aquella, pues en algunas familias se tenían incluso hasta 11 hijos. Podían montar un equipo de fútbol. Aún fueron muchos en casa, hijo propio o adoptado, muchos o pocos, todos tenían que arrimar el hombro. Estamos hablando de una época donde predominaba el mundo rural. Hiciera frío o hiciera calor, viento o lluvia, sus pasos tarde o temprano les guiaban al interior de estas montañas, a la soledad más absoluta, acompañados simplemente por una merienda pobre, que se basaba a lo mejor en un trozo de tocino, en castañas cuando era la época. Pues si esto fuera poco, eran asustados por las leyendas que les contaban los más mayores, historias que fueron danzando a lo largo de los tiempos. Eran asustados con historias de secuestradores de niños, de sacamantecas, de gente que hacía ungüentos y pomadas con grasa y con sangre de los infantes. Pero os quiero decir una cosa, ¿eran historias inventadas o estaban basadas quizás en hechos reales? Para comprobar esto podemos indicar varios nombres y fechas. Juan Díaz de Garallo, 1881, Enriqueta Martí, 1913, Francisco Leona, 1910, o el famoso Manuel Blanco Roma Santa, 1863, más conocido como el Hombre Lobo de Llariz. En un tiempo en el que la prensa en internet funcionaba evidentemente, estas historias eran llevadas por el boca a boca, por el transitar de la gente a raíz de los lugares. Lo que pasa es que algunas de estas historias quedaban estropeadas por el llamado efecto del teléfono roto, y en muchas ocasiones veréis que algunas están asociadas
a lugares donde tan siquiera ni sucedieron. Os propongo desgajar cada uno de estos personajes y ver cómo la historia y la cultura les convirtió en verdaderas leyendas de terror, auténticas pesadillas hechas realidad. Respecto a Juan Díaz de Garallo, entre la leyenda y la realidad, le hicieron convertirse en uno de los primeros asesinos seriales de la historia de España, convirtiéndose en la verdadera representación real del llamado sacamantecas. Garallo se casó unas 5 veces, en las cuales enviudaba constantemente. Una de ellas fallecería de viruela, otra a causa del alcoholismo. Estamos hablando de la España del siglo XIX. Entre 1870, fecha del fallecimiento de su segunda esposa, y 1879-80, este campesino asesinó y violó en la zona de Vitoria a por lo menos 6 mujeres de edades comprendidas entre los 13 y 55 años. Díaz de Garallo comenzó su ola de crímenes cuando estranguló a varias prostitutas por, al parecer, según él, pedirles demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. Tras estos casos, asesinó a una criada de tan solo 13 años a la que estranguló, violó y remató. Con este crimen, la prensa y el boca a boca, como mencioné anteriormente, sembraron el pánico en la ciudad de Vitoria. Lo peor sucedería tan solo 8 días después. Garallo comienza a cambiar su modus operandi volviéndose más sádico. Es en el momento en el que asesina a una prostituta, la viola y la eviscera al más puro estilo de Jack el Destripador, con un solo apunte, y es que este misterioso hombre que sembró el terror en Whitechapel no aparecería hasta el año 1888. Como comprenderéis, llegado a este punto la población entró en pánico. Tal era la magnitud que se llegó a pensar que había cometido asesinatos incluso aquí en la ciudad de Ponferrada. Como muchos asesinos de la historia criminal de cualquier lugar, Garallo, por fortuna, cometió un error. Este error sucede cuando intenta asaltar y violar a la molinera Ángela Armentia. La prensa de la época la describe como una mujer ruda. Imaginaros una molinera de la época acostumbrada a tirar por los sacos de harina, y que Garallo, sin ánimo de exagerar, era para la época un Matusalén, posiblemente un enclenque. No consiguió sorprenderla y Ángela Armentia le debió de meter tal sopapo que lo tumbó. Esto le vale 2 meses de prisión y ser conocido por la autoridad policial. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba que habían metido entre rejas a uno de los primeros criminales seriales de la historia de este país, y uno de los más sádicos también. Al salir de prisión en el año 1879 vuelve a su sádica obsesión, asesinando y eviscerando primero a una mujer de 25 años y luego otra de 52. Los testigos le verían merodeando por la zona y su suerte de asesino serial terminaría cuando el alguacil Pío Jesús Fernández de Pinedo, en 1880, enlazó la descripción policial de la molinera y su anterior detención con la de los testigos orales de los crímenes, y al cruzárselo lo apresa. Tal fue la magnitud de sus crímenes que médicos de la época, expertos en la técnica de la frenología, se interesaron por su caso haciéndole pruebas y tratando de exculparle. Aparece así el doctor José María Esquerdo y Zaragoza, que apoyándose en esta doctrina desacreditada, años más tarde, trataba de buscar una forma craneal concreta como si de un patrón asesino se tratara, tanto en el cráneo como en el cerebro. Fuera como fuese, el 11 de mayo de 1881, Garallo se enfrentó al garrote vil, un artilugio de ejecución utilizado en España hasta los años 60. Su cuerpo fue expuesto como si de un trofeo se tratara y, misteriosamente, su cráneo desaparece. A partir de ese día, su historia se convirtió en leyenda. Una leyenda negra que fue saltando de generación en generación, disipándose con algún adorno, pero con un terrible trasfondo de cruda realidad criminal. Haremos un desvío en este camino de terror a las enigmáticas y mágicas tierras de Galicia. La historia de este hombre comienza en la parroquia de Esgos, provincia de Ourense. Su caso conmocionaría a la prensa y a la sociedad de la época, no solo por la cantidad de sus crímenes ni la magnitud de los mismos, sino por haber pasado a la historia de la criminología de este país como el primer caso llevado ante los tribunales de licantropía. En resumen, un hombre lobo en los tribunales del siglo XIX. En Regueiro, una aldea de la parroquia de Esgos, dentro de la llamada Galicia Profunda, nace un 18 de noviembre de 1809, anotado en registros,
como Manuela Blanco Romasanta, el hombre entre el mito y la leyenda. Pero no comencemos por el final. Como una casa, debemos de empezar por los cimientos. Regueiro era una aldea apartada en las profundidades de los bosques gallegos, un lugar de difícil acceso a excepción de caminos de tierra. Es una época de una Galicia donde predomina la vida rural, la superstición, la mitología, sumadas a la extrema pobreza y una vida de subsistencia basada en agricultura y escasa ganadería. Para imaginarnos la situación del año de nacimiento de Romasanta, coincide con la guerra de independencia contra la ocupación francesa de Napoleón. Tan solo unos meses atrás se produce la primera derrota del ejército napoleónico en la batalla de Bailén. Meses después, en enero de 1809, se libra la batalla de Cacabelos en tierras bercianas. Con estos datos históricos podemos ya imaginar cómo era la vida en aquellos años, en unas tierras azotadas por la guerra, el hambre y las enfermedades. Romasanta era un hombre de estatura baja, se estima que medía 1,37, de facciones suaves, casi femeninas, una persona instruida para la época y con múltiples oficios, en costura, moda, compra y venta de artículos, pastor, incluso cuidador del párroco de la población de Rebordechão. A los 22 años contrae matrimonio, pero se queda viudo en el año 1833, pues la mortalidad juvenil era algo que para la época estaba a la orden del día. Es en este momento cuando Romasanta abandona su aldea de nacimiento y parte hacia Esgos y posteriormente hacia toda Galicia, norte de Portugal o tierras bercianas, dedicándose a la venta ambulante de enseres. En sus movimientos comerciales marcha junto a un hombre llamado Antonio Gómez hacia la zona de Portugal para comerciar. Gómez desaparece entre la espesura de las montañas y nada se sabe de él jamás. Con sus argucias, tiempo después, Manuel Blanco Romasanta se presenta en casa de la mujer de Antonio Gómez. Convence a esta de que él está bien en Portugal y que le dé tanto su dinero como sus pertenencias. Es en el corazón del Bierzo, en Ponferrada, donde Manuel Blanco Romasanta asesina por segunda vez. Y es que se cree que entre la portuguesa Chaves y Ponferrada compraba género para vender, en un comercio que algunas fuentes situarían en la calle del Reloj a nombre de un tal Miguel Sardó. Romasanta contrae una deuda de 600 reales que no paga. Es en el verano de 1843 cuando un alguacil llamado Vicente Fernández le sale al paso para embargar todo el género para pagar la deuda contraída con el tendero de Ponferrada. 2 días después, y tras dar aviso a su mujer al no regresar a casa y comentar que Fernández había salido al encuentro de Romasanta, aparece su cadáver con signos de violencia. En este momento se abren los juzgados de Ponferrada su causa, condenándole a 10 años de prisión, pero este huye de la justicia sin saberse nada de él hasta el año 1852. Solamente el testigo de una tabernera de Brañuelas que se cruza con un gallego nervioso y de pocas palabras, que tras comer en el lugar continúa camino sin apenas abrir la boca. Huido de la justicia, Manuel Blanco Romasanta se refugia en una población gallega llamada Hermida durante meses con la ganadería. Será en la población de Rebordechão donde reaparece y se asentará durante 10 años. La primera mujer que asesina a Romasanta será Manuela García, a la cual convence de una mejor vida llena de prosperidad en Santander. Tal era su don que la convence de vender todas las pocas pertenencias y seguirle. Nadie sospecharía nada y menos cuando llega una carta a la familia de Manuela en la que ésta explica que se encuentra bien y goza de buena salud. Lo que no sabían es que detrás de esta carta se encontraba el puño y letra de Manuel Romasanta, que para la época sabía leer y escribir con una caligrafía excepcional. Gracias a usar la misma argucia, convence a una tras otra de las hermanas, menos a la menor, a la cual no logra convencer de vender sus pocas pertenencias. Tras ella repetirá su mismo modus operandi con otras tantas mujeres, algunas con hijos de soltera, otras viudas. Ninguna aparecería jamás ni en montes ni en lugares de destino. Las sospechas comienzan a aumentar cuando se extiende en el norte de Portugal y en las zonas rurales de Galicia que este hombre vendía una grasa o ungüento curativo para la tuberculosis con el que ganaba dinero. La materia prima se cree era extraída de cada una de sus víctimas, tanto mujeres como niños. Es en el corazón de los bosques de la Serra de San Mamés en Galicia, donde cómplice de aquel siniestro silencio y aquellos caminos que él conocía como la palma de su mano, hacía desaparecer a cada una de sus víctimas caído bajo sus fauces. El párroco de Rebordechão, don Pedro Cid, creyendo su inocencia y tras venderle enseres por el valor de 70 reales, le convence que huya a su lugar de nacimiento. Es cuando llega la Guardia Civil en su búsqueda, cuando Romasanta huye de su escondrijo a tierras castellanas. En 1852 se presenta denuncia en Escalona, provincia de Toledo, contra un vendedor ambulante que convencía a mujeres con niños para irse con él
y que jamás se volvía a saber de ellos. Inmediatamente las autoridades relacionan al vendedor de grasa de Galicia con las desapariciones de esta población toledana. En unas casas de jornaleros en Nombela es detenido por la Guardia Civil y trasladado a Galicia. Hecho prisionero en la población de Allariz, compadece por todos sus crímenes desatándose una mezcla entre juicio y circo mediático. En juicio asegura que la maldición de una meiga le hacía convertirse en lobo sin ser consciente de sus actos, y asegura que se alimentaba de cada una de sus víctimas, 11 en total. Josefa, Manuela y Benita García, 3 hijos llamados Antonia Rúa y sus 2 hijas, Peregrina y María, un anciano de nombre desconocido y un pastor de cerdos de la Sierra de Alivar. Roma Santa no dudó en mencionar 2 cómplices que se transformaban como él en lobo, llamados Genaro y Antonio, y de los cuales nunca las autoridades tuvieron constancia. Su lugar de actuación principal en la Serra de San Mamés le daba cobertura para cometer cada uno de sus crímenes, basados en engaños. Asesinaba a sus víctimas, les extraía la grasa corporal y comercializaba luego con sus ropajes u objetos de valor. En la actualidad se cree que Roma Santa pudo haber sufrido sus instintos asesinos debido a un hongo que nace en el centeno, denominado cornezuelo. Siglos más tarde el científico suizo Albert Hoffmann descubre, debido a varias investigaciones dentro del cornezuelo del centeno, una extraña sustancia, la dietilamida del ácido lisérgico, más comúnmente conocida como el LSD, que esta ya os sonará muchísimo más. Fuese este hongo un instinto innato asesino para Roma Santa, todas las papeletas estaban puestas en el garrote vil. Pero sucede algo curioso. Entre la defensa del abogado de Roma Santa, Manuel Rúa Figueroa, y que la magnitud de la noticia llega a la prensa en Argel y a oídos de un tal hipnólogo Dr. Phillips, este apela a la reina Isabel II con el fin de que le conmute la pena a Roma Santa para que sea digno de sus estudios. Manuel Blanco Roma Santa fallecería en la prisión de Ceuta de un cáncer de estómago el 14 de diciembre de 1863. Si tuviéramos que hacer un resumen de todo este caso, es que los cuerpos de sus víctimas no aparecieron nunca y que Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, se convirtió en una leyenda que aún genera interés a día de hoy, más de 200 años después de que sembrara el terror en las montañas gallegas. Es el momento de hacer un viaje desde las mágicas y frondosas tierras de Galicia a la cosmopolita Barcelona, pero no la actual, sino la del siglo XX, la Barcelona de 1912. Esta Barcelona es una ciudad plagada de industrias, de obreros, de conflictos con la patronal, de los movimientos anarcosindicalistas. No muchos años atrás, en 1909, se había producido la llamada Semana Trágica. Es en este marco histórico en el que vive nuestro siguiente personaje. La población de Barcelona vive en un temor continuo por sus hijos, pues hay rumores de que desaparecen niños a diario y no se vuelve a saber nada en absoluto de ellos. El día 10 de mayo de 1912, Teresita Guitar con Gos se encuentra con su madre en las calles. En un momento de descuido y seducida por una mujer de aspecto elegante que le ofrece seguramente caramelos, se descuida de la vista de su madre y desaparece. La fortuna saluda a la pequeña Teresita, y es que sus padres tenían una foto de la pequeña que publican en periódicos. Durante más de 2 semanas el pánico aumenta, y lo peor estaría por llegar. La fotografía de los periódicos confirma los temores. En Barcelona desaparecen niños y las autoridades actúan de forma pasiva. Esta historia da un vuelco y comienza el pasaje de terror el día 17 de este mismo mes de mayo. Claudia Elías, una vecina de la calle Poniente, ve como una niña con la cabeza rapada se asoma desde una ventana. Era la casa de Enriqueta Martí Ripoll, una mujer que llevaba una vida extraña. Por las mañanas vestía con harapos e iba a mendigar por las calles de Barcelona. Por las noches se vestía como una mujer de la alta sociedad barcelonesa. Claudia Elías era la vecina cotilla del barrio, la típica que controla la vida de los demás, y le pregunta a Enriqueta Martí si esta niña es su hija. Enriqueta, sin decir media palabra, cierra la ventana y se marcha. Es cuando Claudia Elías le comenta al colchonero del barrio lo sucedido y el gran parecido que tenía la niña de cabeza rapada con las fotos en los periódicos de la niña desaparecida días atrás. El colchonero le comenta a la policía las sospechas y, como excusa de acusarla de tendencia de gallinas en el piso, la denuncian y, encontrando a Enriqueta en un patio de la calle Ferlandina, le piden que necesitan entrar a su casa e investigar si realmente tiene o no gallinas. Enriqueta no pone resistencia alguna y se va con la policía hasta su domicilio. Al llegar allí se encuentran con 2 menores. A la policía le sorprende sobre todo la niña de cabeza rapada. El brigada Ribot le pregunta cómo se llama. La niña responde: aquí me llaman Felicidad, pero me llamo Teresita.
En este mismo instante, Enriqueta Martí Ripoll es detenida. Comienza aquí la investigación policial que llevaría a descubrir el mayor horror de aquellos años. Teresita y Angelita comienzan a declarar a la policía lo que el piso de Enriqueta encerraba y cómo les tenía prohibido entrar en algunas habitaciones. Angelita llegó a declarar de cómo convivió con otro niño llamado Pepito y de cómo fue testigo de un sádico crimen, cuando Enriqueta Martí lo asesinó y descuartizó en la mesa de la cocina. Aterrorizada huyó a su cama sin mediar palabra, presa del horror y el pánico de lo que había visto. En una segunda inspección profunda de la vivienda de Enriqueta, aparecería como menciona antes el comienzo del horror dentro de este caso. Entre la lista de horrores estaba un cuchillo para deshuesar manchado de sangre seca, sacos con ropa de niño ensangrentada en cuyo fondo había una treintena de huesos con signos de haber sido expuestos al fuego, un armario con vestidos de niñas en una sala que llamaba la atención en contraste con el resto de la casa que desprendía fuertes olores. En una habitación cerrada con llave apareció lo que haría conocer a Enriqueta Martí como la vampira de Barcelona o la Maladona. Tras esa misteriosa puerta aparecieron unas 50 jarras, botes, palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos, polvo de hueso, esqueletos de manos y ungüentos y pomadas ya preparados para su venta. Sobre Pepito, Enriqueta no fue capaz de responder nada más, salvo que se puso enfermo y lo lleva al campo. Tal excusa no cuadró a la policía, y más tras el testigo de la vecina, que aseguró haberle visto en las ventanas. Sumando al testimonio de Angelita, se dio por zanjado que Pepito había sido asesinado como otros tantos niños secuestrados. En los interrogatorios se dice que Enriqueta estaba muy segura de sí misma, y argumentó que los huesos aparecidos eran para realizar estudios de anatomía. Su teoría fue desmontada cuando los forenses demostraron que los mismos habían sido sometidos al fuego o cocidos con algún fin. Sometida a una presión continua, Enriqueta llega a un punto en el cual se desmorona. Su confianza en que nada le pasará cae en un saco roto. Todo cambia de la noche a la mañana cuando se derrumba y confiesa. Confecciona remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano. Y ante la tensión, vociferó a los agentes, que registren el piso, que piquen las paredes y encontrarán algo. Ya que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Si Enriqueta Martí se había mantenido fría y tranquila, ¿qué la llevó a perder la compostura? La policía continuó con las inspecciones en un piso en la calle Talleres, otro en Picalques y una casa en la calle Juegos Florales en Sanz. Tras las falsas paredes empezarían a aparecer diversos tipos de huesos humanos que los investigadores forenses clasificarían como restos de niños de entre 3, 6 y 8 años. Restos de prendas, calcetines zurcidos, lo que dio a entender a los investigadores de que Enriqueta secuestraba a niños de las clases más bajas y pobres de la ciudad, con familias sin recursos ni medios para buscarles. Los investigadores vuelven al piso de Poniente donde rescataron a Angelita y Teresita y aparece la guinda del pastel. Un libro antiguo de remedios, pociones escritas en pergaminos y con una caligrafía impecable, cartas con letras cifradas y firmas y una lista con nombres y familias muy importantes de la alta sociedad barcelonesa de la época. Se rumoreaba que la famosa lista era de clientes ricos de Enriqueta, a los cuales les interesaba el mundo de la pederastia y los ungüentos macabros. Entre ellos podían encontrarse abogados, médicos, políticos, empresarios y personas de la alta burguesía más selecta. La policía, consciente del hervidero que había en Barcelona y las brasas aún calientes del conflicto en la Semana Trágica, solicitan al ABC que redacte un artículo en el cual expliquen que en esta lista solo figuraban personas ricas a las cuales Enriqueta mendigaba o estafaba. Enriqueta fue encerrada en la prisión Reina Amalia. El 14 de abril de 1912 se hunde el Titanic. La prensa empieza a ocupar portadas y ríos de tinta sobre el hundimiento y sobre la tragedia. Esto sirve para desviar la atención y calmar los ánimos sobre el caso de Enriqueta Martí. 1 año y 3 meses de su detención y sin declarar en juicio, el 12 de mayo de 1913 fallece a los 45 años de edad en la prisión, según la versión oficial de un cáncer uterino, según la extraoficial, linchada por sus compañeras. Enterrada discretamente en la fosa común de Montjuïc, Enriqueta se lleva todos sus secretos a la tumba, sin saber a quién podría haber arrastrado de haber declarado en juicio, o quién estaba detrás de las redes de prostitución infantil o la compra de sus macabros ungüentos. De la niña Teresita no se supo nada más, hasta los años 60, cuando escribe una carta al director de ABC tras un artículo sobre su secuestro y corrige a un periodista relatando que estuvo 17 días viviendo aquella pesadilla de secuestro y que a quien el periodista define como cotorra por la vecina Claudia Elías
fue su salvadora y gracias a quien se conoció la verdadera historia. En los años posteriores se ha tratado de blanquear la imagen de Enriqueta Martí como una víctima de un sistema, una cabeza de turco. Fuere como fuese, lo que no se puede negar es que todas las señales apuntaban que era quien cometía los crímenes y pasará la historia junto a Garallo o Roma Santa en el podio de los criminales seriales más salvajes y espeluznantes, dignos de cualquier cuento de terror. Lo peor es que estas historias no son ningún cuento de Andersen ni cuentos para no dormir. Son historias reales, de asesinos reales. Cada uno de ellos destrozó la vida de varios seres humanos. Tanto ellos como sus cómplices, en el caso de ser cierta la lista secreta, en el caso de Enriqueta Martí. Un retrato de una sociedad vomitiva que durante el día, con una apariencia ostentosa y vestidos y trajes, se paseaba por las calles de Barcelona, y que por las noches compraban ungüentos de niños o recurrían a la prostitución infantil sin pudor alguno. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito al canal. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, que será una segunda parte de este, más descafeinada, sin tanto ambiente tan macabro como este, más basado en las leyendas, en la magia, en la mitología. Y como digo siempre, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, dadle al like y activad la campana para que salten las notificaciones. Chao, chao.